¿Tú crees en los monstruos? Yo no creía, no hasta que escuché, con mis propios oídos, el grito que cambió mi vida para siempre. Nací en un pueblito del norte de México, rodeado de monte, cerros y el silencio de la noche. Allá, cuando se mete el sol, ni los perros se atreven a ladrar. La oscuridad se traga todo. Y fue en ese silencio, hace más de 20 años, que comenzaron los primeros susurros del que llamaban el chupacabras. Decían que era una criatura que solo salía de noche, que venía desde el monte, arrastrándose entre los árboles, con unos ojos que brillaban como brasas encendidas, que se alimentaba de la sangre de los animales, cabras, gallinas, hasta vacas. Pero nadie lo había visto realmente. Solo encontraban lo que dejaba atrás, cuerpos secos, sin una gota de sangre, y unas marcas raras en el cuello. 3 agujeros. Siempre 3. En ese entonces, yo pensaba que era puro cuento para asustar a los niños. Hasta que una noche, todo cambió. Mi tío Jorge vivía en un rancho solo, como a 3 kilómetros del pueblo. Criaba cabras y vendía leche. Era un hombre duro, de pocas palabras. Pero esa noche llegó a mi casa, pálido como fantasma, con los ojos bien abiertos y las manos temblando. Apenas podía hablar. Me dijo: Mateo, ven conmigo. Es la cosa esa. Nos subimos al carro, él, mi papá y yo. Cuando llegamos al rancho, el silencio era espeso. Ni una cabra se escuchaba. Nada. Y cuando entramos al corral, ¡santo Dios! Todas las cabras estaban muertas. Todas. Tiradas, una al lado de la otra, como si alguien las hubiera acomodado. Pero lo más raro, es que no había sangre. Ni una gota. Los cuerpos secos, y en el cuello, los 3 agujeros. Igualitos a los que contaban en las historias. Mi papá quiso buscarle lógica, a lo mejor fueron coyotes, dijo. Pero ni él lo creía. Eso no era obra de ningún animal normal. Y mi tío, que siempre fue escéptico, no dejaba de repetir. Me miró, Mateo. Le vi los ojos, rojos, como fuego. Esa noche juró que lo vio. Dijo que se despertó por un ruido raro en el corral, agarró la linterna y fue a ver. Y que entonces lo vio, una criatura encorvada, con espinas en la espalda, la piel oscura y esos ojos brillando. Dijo que el bicho no corrió. Solo lo miró. Y luego, desapareció en el monte, como humo. Después de eso, comenzaron a pasar más cosas. Un campesino perdió sus gallinas. Encontraron un perro seco en el patio. Niños decían haber visto algo entre las milpas. Pero nadie lo volvió a ver tan de cerca como mi tío. Y él, ya no fue el mismo. Dejó de criar animales. Cerraba puertas y ventanas hasta de día. Dormía con pistola. Y cada vez que escuchaba un ruido en el monte, se le helaba la sangre. El pueblo entero tenía miedo. Por meses, nadie salía solo en la noche. Las historias corrieron rápido, y empezó a llegar gente de otros lados. Periodistas, curiosos, hasta televisión. Pero nunca probaron nada. Con el tiempo, la gente fue olvidando. Dijeron que era pura histeria. Pero yo recuerdo bien el olor a muerte esa noche. La ausencia de sangre. La cara de mi tío, que nunca volvió a ser la misma. Y todavía hoy, hay noches en que, cuando el viento sopla del norte y la luna llena se levanta, juro que lo escucho. Un lamento bajo. Un gruñido lejano. Un susurro, desde el monte. Chupacabras. Puedes reírte. Puedes decir que es pura leyenda. Pero los que estuvimos ahí, los que vimos lo que vimos, sabemos. Él existe. Y sigue ahí afuera. Esperando la próxima noche oscura. Hay cosas que uno solo cree cuando las ve con sus propios ojos. Y aún así,
hay momentos en los que uno desearía no haber visto nada. Después de lo que pasó en el rancho de mi tío Jorge, la gente del pueblo se puso en alerta. Algunos decían que era pura histeria, otros aseguraban que el mismísimo diablo andaba suelto. Pero la verdad es que nadie dormía tranquilo. La historia se regó rápido. Y como toda historia que nace del miedo, se propagó como incendio en paja seca. Me acuerdo que estaba en la tiendita de Don Pancho y escuché a una señora decir que la criatura había aparecido en el maizal de los Morales, como a 2 kilómetros del pueblo. Ellos eran una familia de toda la vida, muy creyentes. El abuelo, don Tomás, decía que eso era castigo por pecados antiguos. Pero el nieto, Joaquín, no creía en nada. Tenía unos 16 años, era valiente, hasta burlón. Un día lo escuché gritar en medio de la plaza: «Ese tal chupacabras es puro cuento, si existe, que venga por mí». Todos nos reímos. Pero esa frase se me quedó grabada. 2 semanas después, una noche calurosa, regresaba de casa de mi abuela. El camino pasaba justo al lado del maizal de los Morales. El cielo estaba cerrado, sin luna, y el viento soplaba fuerte, haciendo ese sonido raro al mover las hojas del maíz seco. Y fue ahí cuando lo escuché. Primero un grito. No era humano. Tampoco era de animal. Era otra cosa. Como un alarido ahogado con lamento. Se me heló la sangre. Me quedé quieto en el camino, aguantando la respiración. Avancé unos pasos, y escuché otro sonido. Un susurro rápido, como si algo grande se moviera dentro del maizal. Pensé en correr. Pero mis piernas no respondían. Me agaché detrás de una cerca de alambre. Y entonces, lo vi. Una sombra. Baja, jorobada, con espinas en el lomo. La piel oscura, como gris ceniza. Y los ojos. Dios mío, los ojos eran rojos, como brasas vivas. Aquello no caminaba como un animal normal. Era ágil, pero extraño. Cada paso parecía un salto. Y lo peor, cargaba algo. Tardé unos segundos en entender. Era Joaquín. O lo que quedaba de él. El cuerpo colgaba, sin vida, flojo como un muñeco. La garganta marcada. 3 perforaciones. Las mismas de antes. Me tapé la boca para no gritar. Sentí el corazón retumbarme en los oídos. Aquella cosa se detuvo justo en medio del maizal, levantó la cabeza y olfateó el aire. Ahí supe que podía morir. Pero de repente, soltó un chillido áspero, bajó el cuerpo y desapareció entre las hojas. Solo quedó el sonido de las plantas moviéndose. Luego, silencio. Esperé minutos, quizás horas. Y cuando reuní el valor, salí corriendo hacia el pueblo. Nadie me creyó. Dijeron que estaba alucinando. Pero al día siguiente, encontraron el cuerpo de Joaquín en el mismo lugar donde lo vi. Frío. Seco. Con 3 marcas en el cuello. Desde ese día, todo cambió. Los niños ya no salían a jugar. Los hombres dormían con la escopeta cargada. Y los ancianos empezaron a dejar ofrendas en las esquinas. Nadie se reía ya del cuento del chupacabras. La leyenda se volvió presencia. Porque yo lo vi. Yo lo sentí. Estuve a unos metros de esa cosa. Y lo más aterrador es que cuando levantó la cabeza y olfateó el aire, yo juro que sabía que yo estaba ahí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede cambiar una comunidad entera después de un solo acontecimiento? Pues eso fue exactamente lo que pasó en San Pedro del Monte, después de las primeras apariciones de lo que empezaron a llamar el chupacabras. Ese pequeño pueblo, antes tranquilo, rodeado de bosques espesos y campos secos, se convirtió en un lugar de miedo, silencio y desconfianza. Las calles, que antes estaban llenas de voces y niños jugando, se volvieron caminos vacíos.
y lo único que se escuchaba eran susurros y oraciones en voz baja, como si alguien, o algo, siempre estuviera escuchando. Al principio, los vecinos intentaron mantener la rutina, fingiendo que no pasaba nada grave. Pero los animales seguían desapareciendo. Y lo más aterrador era cómo los encontraban, sin una sola gota de sangre, como si algo hubiera absorbido toda su vida. Era imposible ignorarlo. Don Ezequiel, un señor conocido por no dejarse intimidar, dijo que ya era suficiente. Reunió a un grupo de vecinos armados con linternas, machetes, cruces, y hasta una escopeta oxidada que, según él, era de la época de la Revolución. Salieron a patrullar los alrededores del pueblo por la noche. Pero su valentía no duró mucho. Aquella noche, el viento soplaba más fuerte, y los árboles parecían susurrar. Algunos dicen que escucharon gritos apagados saliendo del maizal. Otros juran que vieron ojos rojos brillando entre las sombras. Pero cuando amaneció, uno de ellos no regresó. El más joven del grupo, Ramón, de apenas 17 años, fue encontrado en el borde del campo, con los ojos abiertos y congelado por el terror. No tenía heridas, pero su cuerpo estaba frío, y sin una gota de sangre. Desde ese día, nadie más se atrevió a salir después del atardecer. Las ventanas fueron selladas con clavos, y se dejaron velas encendidas en cada esquina del pueblo, como si la luz pudiera alejar al mal. Pero aún así, el miedo crecía. El padre Miguel, que siempre decía que las leyendas eran puras supersticiones, se paró frente al altar y dijo algo que nadie esperaba escuchar. El mal camina entre nosotros. Ya no es una historia para asustar niños. Es real. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Fue en medio de esa desesperación que apareció una mujer en el pueblo. Nadie supo de dónde vino. Vestía de negro de pies a cabeza, y sus ojos tenían algo extraño, como si pudiera ver cosas que los demás no podían. Pidió refugio por una sola noche. Don Ezequiel, que siempre desconfiaba de los forasteros, dudó, pero le permitió quedarse en el granero junto a su casa. Esa madrugada, un grito despertó a todo el pueblo. Corrimos todos hacia afuera, con linternas en mano, y encontramos a la mujer tirada en el suelo, con el rostro lleno de arañazos y el cuerpo temblando. Solo repetía una frase, una y otra vez. No está solo, no está solo. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. Como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, las apariciones aumentaron. Y con ellas, el pánico. Lo que antes era un simple pueblo se convirtió en un lugar maldito, donde hasta el tiempo parecía negarse a avanzar. Y ahora te pregunto yo. Si supieras que hay algo observando, acechando en la oscuridad, algo que no es humano y que no puede ser detenido con armas ni con rezos, ¿tendrías el valor de salir de noche? Nunca fui de creer en rumores. Siempre pensé que esas historias de pueblo eran exageraciones de gente demasiado aislada, sin nada mejor que hacer que alimentar leyendas con miedo y superstición. Pero esa noche, esa maldita noche, deseé haber escuchado cada palabra. Hacía frío. Ese tipo de frío que no viene solo del clima, viene de la piel, de los huesos, del alma. Y el cielo estaba extraño, nublado, pero sin lluvia. Sin luna. Lo único vivo en esa oscuridad era el sonido de cascos a lo lejos. ¿Vacas corriendo sueltas? No. Era una huida. Como si algo las hubiera hecho correr por puro instinto. Seguí los sonidos, más por curiosidad que por valentía. Me llevaron a un lugar que el pueblo ya había olvidado, el viejo matadero. Desde niño escuchaba que nadie debía entrar ahí. Gente desapareció en ese lugar. Un hombre, un niño, hasta un padre, dicen. Nadie volvió. Y aún así, fui. La estructura seguía en pie, pero deformada por el tiempo. Ladrillos agrietados, techo hundido, la entrada casi cubierta por la maleza. Pero había algo allí, algo reciente. Huellas en el barro. Rasgaduras en el portón de hierro.
Y lo más perturbador, manchas de sangre, tal vez. O algo peor. Entré. El olor era de carne antigua, podrida, como si los gritos de todos los animales que murieron allí todavía resonaran en las paredes. Y, de alguna manera, sí resonaban. Cada paso que daba iba acompañado de un crujido, un chasquido, una respiración. Pero no era la mía. Había alguien, o algo, allí conmigo. En el centro de la sala, donde antes sacrificaban los toros, vi un rastro espeso que llevaba a una puerta entreabierta. Empujé con cuidado. Y fue ahí donde lo vi. En el suelo, una joven. Inmóvil. El rostro cubierto de arañazos profundos y secos. Los ojos aún abiertos. No había una gota de sangre a su alrededor. Ninguna. Como si la hubieran vaciado por dentro. Fue en ese instante que lo sentí. Un escalofrío, como si una garra invisible pasara por mi nuca. Giré lentamente. Al fondo del galpón, entre sombras que se movían sin luz, dos ojos me observaban. Eran grandes. Brillantes. Vivos. El cuerpo que los sostenía era bajo, pero ágil. Músculos delgados, garras largas, y una piel que no era piel, era algo entre cuero y escama. El hocico se contraía, olfateando. Él me sentía. Sentía mi miedo. Y lo saboreaba. Durante segundos que parecieron horas, nos quedamos inmóviles. Yo no podía parpadear. Él no lo necesitaba. Hasta que se movió. Rápido. No corrió, no caminó. Él se deslizaba. Como una sombra líquida. Desapareció por los rincones del galpón y, cuando me di cuenta, ya no estaba frente a mí. El sonido vino del techo. Miré hacia arriba, y allí estaba, colgado de las vigas, a centímetros de mi rostro. Sus ojos me analizaban, su boca temblaba, y el sonido que salía de ella no era un gruñido, era un susurro. Como si me llamara. Corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Escuché sus pasos en las paredes, en los techos, en todas direcciones. No me perseguía. Me rodeaba. Como si estuviera jugando conmigo. Pero entonces, se detuvo. Un aullido lejano, o un grito humano, no lo sé, lo hizo parar. El chupacabras desapareció tan rápido como había aparecido. Salí tambaleando, con el corazón a punto de explotar y la certeza de que nunca más sería el mismo. Y desde entonces, ya no duermo. Porque cada vez que cierro los ojos, veo los suyos. Y sé que no me mató esa noche por elección. Me dejó vivir por una razón. Quizás como advertencia. Quizás como promesa. Pero aún escucho el susurro. Y todavía me llama por mi nombre. La noche cayó como un velo pesado sobre los campos resecos de Puebla. El viento soplaba frío, cortante, susurrando secretos antiguos entre las hojas de los árboles retorcidos. Las estrellas estaban ocultas por nubes densas, como si el cielo se rehusara a presenciar el horror que estaba por desarrollarse. El miedo ya no era solo una sensación, era una presencia palpable, pegajosa, que se infiltraba en las paredes, en los huesos, incluso en los sueños. Mateo Vargas, el joven periodista, regresaba al pequeño pueblo de Las Piedras tras días de búsquedas frustradas por las zonas rurales. Desde el último ataque, todo el pueblo vivía bajo una tensión insoportable. Circulaban rumores de que el ejército llegaría, pero nadie apareció. Ni policías. Ni investigadores. Nada más que silencio. Y el silencio, en esa región, siempre era una mala señal. Mateo, ahora visiblemente agotado, cargaba más que su cuaderno de notas y su cámara, llevaba el peso de todo lo que ya había presenciado, los cuerpos deshidratados, los ojos congelados por el terror, el olor dulce de la sangre coagulada. En sus anotaciones, describía los patrones de ataque, las huellas, los rastros. Algo en él ya no podía negarlo,
no era un animal común. No era una leyenda. Era algo vivo y pensante. Al llegar al pueblo, encontró al padre Joaquín parado frente a la pequeña iglesia, encendiendo velas mientras murmuraba oraciones en voz baja. «Ha vuelto», dijo el padre, sin siquiera mirar a Mateo. «La criatura se llevó a una niña esta noche». Mateo se estremeció. Sus ojos se abrieron con fuerza. «¿Dónde? ¿Quién era?», preguntó, ya preparando su cámara. «La hija de doña Inés. Una niña de 6 años. Dormía con sus padres, y aún así, desapareció. Solo quedó una mancha oscura en la sábana y el sonido de las gallinas enloquecidas afuera». Mateo no respondió. Solo corrió hacia la casa de la familia. Allí encontró a Inés de rodillas en el suelo de tierra, abrazando la almohada de su hija como si fuera su último lazo con la cordura. El padre estaba inmóvil, mirando fijamente la pared. La escena era de una desolación absoluta. «La abracé antes de dormir», susurró Inés entre sollozos. «Sentí su calor. Y al despertar, sentí el frío. Solo el frío». Mateo trató de mantener la compostura. Observó la habitación, la ventana forzada, la sangre seca, las marcas en el marco, como si fueran garras. Lo anotó todo, sin saber exactamente por qué. Ninguna autoridad leía sus reportajes. Ningún periódico quería publicarlos. Era como si la verdad fuera demasiado grande para imprimirse. En los días siguientes, los ataques se intensificaron. Siempre de noche. Siempre en silencio. Gallinas, chivos, cerdos, y a veces, personas. La criatura parecía escoger sus víctimas con propósito, como si estuviera probando los límites de la comunidad antes de algo mayor. Mateo decidió actuar. Armado con su cámara y una linterna, se escondió entre la maleza cerca del pueblo. No le dijo nada a nadie. Estaba cansado de llegar siempre después del horror. Quería ver con sus propios ojos, quería enfrentar la verdad cara a cara. La madrugada era opresivamente silenciosa. No había grillos. Ni búhos. Solo el sonido apagado de su propia respiración. Entonces lo escuchó. Primero, un leve crujido. Después, pasos, ligeros, pero no humanos. Luego, un gruñido, bajo, gutural. La vegetación se movió, y los arbustos se abrieron. Lo que vio fue el propio horror encarnado. La criatura estaba allí. Era más grande de lo que las descripciones sugerían. Su cuerpo encorvado y cubierto de escamas oscuras parecía brillar bajo la débil luz de la luna. Sus ojos, rojos como brasas, parecían atravesar su alma. Garras largas, piernas arqueadas, dientes como cuchillas. Mateo se congeló. La criatura lo observaba, pero no se movía. Un instante eterno. Y luego, desapareció. Se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Mateo corrió de regreso al pueblo, jadeando, en estado de shock. Pero llevaba consigo algo valioso, había logrado tomar una sola foto. Borrosa, sí. Oscura, sí. Pero ahí estaba. El rostro de la criatura. El chupacabras. Sin embargo, cuando mostró la imagen al padre, al pueblo, al mundo, nadie le creyó. Montaje, decían. Photoshop. Farsa. Pero en el pueblo, el miedo no era una farsa. La desaparición de los niños, los cuerpos secos, los ojos aterrados. La verdad vivía allí, escondida entre las sombras. Y Mateo sabía, la criatura apenas estaba comenzando. Pensaban que todo había terminado. Después de la desaparición de las cabras, los perros y algunos bueyes, la comunidad rural creyó que el mal se había ido con el último grito del bosque. Pero lo que no entendieron, es que eso era solo el principio. Las cicatrices del pueblo no eran solo físicas,
estaban en la tierra, en la memoria, en los ojos hundidos de los habitantes. El miedo se había arraigado. Niños que antes corrían libres por los campos ahora se encerraban antes del atardecer. Los ancianos rezaban en voz alta, implorando perdón por pecados que ni siquiera recordaban. Y yo observaba. Tomaba notas. Seguía las huellas del terror. En la tercera semana del mes siguiente, desapareció el primer niño. Un niño de 7 años llamado Samuel. Había salido de casa al anochecer, diciendo que iba a buscar su papalote, que se había quedado enredado en una rama seca cerca del corral. Nunca regresó. Los perros rastreadores solo encontraron un charco de sangre junto a marcas profundas en la tierra, como garras arrastrando algo pesado. El pánico se desató. Pero había algo nuevo, algo que ni los habitantes más antiguos habían visto antes, señales de que la criatura se estaba adaptando. Las huellas, antes claramente inhumanas, eran distintas. Más firmes, más simétricas. Y junto a ellas, aparecieron restos de plumas negras, largas, cubiertas por una sustancia viscosa y espesa. Algunos dijeron haber visto ojos rojos entre los árboles, y una figura alta y delgada, mucho más alta que cualquier hombre, con los huesos sobresaliendo bajo la piel, como un cadáver vivo. Una señora, doña Remedios, tuvo un ataque. Dijo que la criatura le habló. Sí, le habló. No con palabras, sino con imágenes, como si hubiera invadido su mente. Gritaba sin parar que él había sido creado para castigar, para equilibrar el mundo. Decía que la sangre era solo la primera parte. La noche siguiente, la encontraron con los ojos abiertos pero vacíos. La piel fría y la boca cosida con hilo negro. Ese hilo no era humano. Era grueso, fibroso, como de telaraña, pero endurecido, casi metálico. El pueblo se estaba desmoronando. Y en medio de todo eso, surgió un rumor. Una teoría. Una antigua leyenda olvidada, susurrada por los más viejos, que el chupacabras no era solo un monstruo, era una creación. Una cosa traída de otro lugar. De un laboratorio, de un ritual, o de algo aún más profundo. Algo enterrado en las raíces mismas de la tierra. Había quienes creían que venía del infierno. Otros, de dentro de nosotros. Pero la verdad es que nadie sabía. Nadie entendía. Solo quedaba el miedo. El miedo de que la sangre ya no fuera suficiente. De que ahora, buscara algo más grande. Algo humano. Algo eterno. No recuerdo la última vez que dormí. No de la manera en que solía hacerlo. Cada vez que cierro los ojos, escucho susurros, voces de otros tiempos, otras vidas, quizás ni siquiera humanas. Lo que comenzó como una investigación sobre un animal mítico terminó con la ruina de mi mente, de mi fe, de mi identidad. Cuando el sol salió aquella mañana, si es que eso seguía siendo sol, parecía más pálido, más débil. Como si el cielo hubiera perdido las ganas de proteger al mundo. Las nubes no se movían. El aire era espeso. Y el olor a tierra quemada comenzaba a esparcirse, aunque no hubiera fuego. El pueblo ya no era un pueblo. De las decenas de habitantes, quedábamos solo 4. Incluyéndome. Los demás desaparecieron. Sin gritos. Sin huellas. Simplemente se esfumaron. Como si hubieran sido borrados de la existencia. Uno de ellos era Diego, el viejo sacerdote. Estaba sentado en silencio en el altar de la capilla, rodeado de velas negras, repitiendo frases en un idioma que nunca estudió. Su mirada estaba muerta. Pero su cuerpo seguía ahí. Murmurando. Viviendo. Como una marioneta de carne movida por algo que habitaba muy debajo de la tierra. Decidí que era momento de terminar. No por mí, sino por lo poco que aún quedaba del mundo fuera de aquí. La siguiente madrugada,
guiado por los dibujos que aparecían solos en las paredes de la casa, y por las voces que gritaban dentro de mi cabeza, fui hasta el viejo pozo seco donde, según leyendas olvidadas, se había enterrado algo hace siglos. Las piedras del pozo estaban cubiertas de símbolos nuevos, hechos con sangre fresca. Era imposible. Nadie los había hecho. Pero estaban ahí. Descendí, solo, con una linterna y una cuerda atada a mi cintura. Cada metro bajado parecía chupar años de mi vida. Temblaba. Pero seguí. Y entonces, ahí abajo, lo vi. La criatura. El verdadero chupacabras. No era solo carne y colmillos. Era memoria. Era dolor. Era un fragmento vivo de lo que el mundo intentó olvidar. La piel de la criatura latía como si respirara por todo su cuerpo. Sus manos no tenían dedos, sino raíces, como tentáculos de tierra. Y su rostro, no era uno solo. Estaba hecho de muchos. De rostros superpuestos. Víctimas. Algo más grande lo había creado, moldeado, alimentado con almas, con miedo. Y me esperaba. Sin huir. Sin atacar. Solo me observaba. Entonces lo entendí. Yo era la última pieza. No el héroe de la historia. Sino el eco final. El último suspiro de una era que estaba terminando. La criatura no quería solo matar. Quería fusionarse. Tomarme. Usarme. Mi mente comenzó a quebrarse. Imágenes, nombres, voces, veía el mundo ardiendo, las ciudades desapareciendo, la humanidad de rodillas ante cosas que ella misma había invocado. El chupacabras no era el comienzo. Era el presagio. La semilla. La semilla de un nuevo tiempo, sin leyes humanas, sin lógica, sin luz. Luché. Pero ya era tarde. Él entró en mí. No con colmillos. Sino con recuerdos. Con memorias que nunca fueron mías. De tiempos antes de la historia. De rituales realizados bajo lunas negras, en cavernas hoy enterradas. Cuando desperté, ya era otro. Salí del pozo. Pero no como entré. Ahora llevo dentro de mí el susurro del bosque. El grito de los que murieron. El hambre de los olvidados. Los periódicos dirán que el pueblo desapareció tras un incendio forestal. Que fue una tragedia natural. Que yo fui el único sobreviviente. Pero esa es la versión que el mundo aceptará. ¿La verdad? La verdad es que el chupacabras sigue aquí. Pero ahora, tiene mi rostro. Y está esperando. Esperando por ti. El silencio que envolvía al pueblo ya no era solo miedo. Era como si la propia tierra se negara a respirar. Los árboles ya no danzaban con el viento, los animales habían desaparecido por completo, y los pocos que quedaban solo observaban, inmóviles, como si supieran que el final se acercaba. Yo seguía allí. Documentando. Observando. Intentando comprender la lógica de algo que jamás debió existir. Era extraño, todo lo que hemos estudiado sobre depredadores naturales, patrones de caza, hambre, ya no se aplicaba a esa criatura. Fuera lo que fuera, ya no mataba por alimento, ahora parecía hacerlo por algo más profundo, más perverso. El cuerpo de Samuel aún no había sido encontrado. Pero en la madrugada del jueves, algo fue dejado en la puerta de la pequeña capilla del pueblo, una muñeca hecha de huesos, amarrada con cabello humano, con los ojos arrancados y cosidos con hilos de cobre. Un pequeño papel manchado de sangre estaba atado alrededor del cuello de la muñeca. En él, escrito con lo que parecía carbón, decía: la carne grita, pero yo escucho el espíritu. A partir de ahí, los asesinatos dejaron de ser simples ataques. Se convirtieron en mensajes. Los cuerpos aparecían en posiciones ritualísticas.
Algunos colgados de cabeza, otros enterrados hasta el cuello con los ojos abiertos hacia el cielo, como si hubieran sido forzados a observar su destino inevitable. Era como si el chupacabras intentara comunicarse. Mostrar algo. Demostrar un punto. Y quizá lo más perturbador era que las víctimas no gritaban. No había señales de lucha. Era como si ya hubieran aceptado la muerte antes de que llegara. Como si algo las hubiera convencido. Comenzamos a investigar las marcas en los cuerpos con más cuidado. Bajo las uñas, había fragmentos de un polvo blanquecino. Al ser analizado, contenía trazas de ADN vegetal, pero también restos de sangre humana. Eso indicaba que la criatura no solo mataba, sino que fusionaba elementos orgánicos en sus rituales. Como si estuviera transformando el mundo a su alrededor. Una noche, mientras observaba el campo con un visor térmico, algo ocurrió. La temperatura descendió de golpe. Y allí, entre los maizales, una figura se alzaba, como si hubiera emergido del suelo. Sus ojos no brillaban. Pulsaban. Como si hubiera una llama contenida dentro de ellos. Y en su piel, surgían líneas, marcas antiguas, como símbolos esculpidos en carne viva. La criatura me vio. Pero no atacó. Solo me observó durante largos segundos, y luego, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Esa noche, soñé. Pero no era un sueño. Era un recuerdo. Algo que no era mío. Vi bosques en llamas. Vi hombres encapuchados. Escuché gritos en lenguas que nunca estudié. Y vi a una criatura similar a la que hoy nos atormenta siendo invocada, moldeada, cosida con partes de otros seres. Cuando desperté, sangraba por la nariz. Mis uñas estaban llenas de tierra. Y había un símbolo dibujado con sangre en mi pared, el mismo que estaba en la piel del monstruo. La verdad empezó a golpearme como una avalancha. El chupacabras no era solo un depredador, era un mensajero. Un heraldo de algo más grande. Y lo que fuera que venía, no sería solo una amenaza para ese pueblo. Sería para todo el mundo.